Esta noche nos hemos reunido para hablar sobre el tema la Tierra en tiempo y espacio. Saben que el mundo allá afuera nos enseña que todo tiene millones y millones y millones de años de antigüedad. Y eso se presenta como evidencia irrefutable. Y uno se pregunta si existe otra cara de la historia. Por eso quiero hablar de este tema y presentarles algunas ideas. Y como ya he dicho anteriormente en nuestro saludo, no quiero adoctrinar a nadie. Me gustaría presentar la otra cara de la historia para que la gente pueda tomar una decisión. En los medios de comunicación, en las escuelas, en los sistemas universitarios y en las bibliotecas, donde quiera que uno vaya, está sometido a una sola parte de información. Y esto no es justo. Las ambas partes deben estar disponibles para que las personas puedan tomar decisiones bien informadas. La Biblia dice en Isaías 40:22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como saltamontes. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Así que obviamente aquí hay una referencia al Dios de la Biblia de haber creado estos cuerpos celestes. En una extraña manera la ciencia de hecho reconoce a veces una deidad, y aquí hay una nebulosa que se llama el Ojo de Dios, una de las imágenes de la NASA, del telescopio Hubble. De hecho, se nos dice que somos más bien una planeta insignificante, en un sistema solar insignificante, en una galaxia insignificante, flotando en algún lugar marginal, en una posición insignificante de un gigantesco universo. Y probablemente hay mucha verdad en eso. Si tomas una estrella, Betelgeuse, por ejemplo, en la constelación de Orión, veremos una estrella enorme comparada con esta de allí que es del tamaño de nuestro Sol, incluyendo toda la órbita de la Tierra. Y ese es el tamaño de lo que sería incluso la órbita de Júpiter. Así que realmente es una estrella enorme en comparación con la nuestra. Así que nuestro planeta es en realidad un objeto muy pequeño. La literatura científica nos dirá cómo todo llegó a existir, cómo se formaron los planetas, cómo la Tierra fue formada de partículas de polvo que se coagularon. Y una de las teorías más proeminentes hoy es, por supuesto, la teoría del Big Bang. Esta teoría trata de dar una visión naturalista sobre el origen de las cosas. Y en contraste tenemos la idea de que Dios creó todas las cosas en algún momento en el pasado. Este es un estudio muy fascinante y me gustaría decir algo más sobre él. La idea es que en algún momento todo lo que vemos en el universo estaba concentrado en un punto en particular. Y luego en algún momento todo lo que había allí explotó y salió disparado en un vasto universo expandiéndose a una velocidad vertiginosa. Y vemos que este universo hoy está todavía en expansión. Y lo que ellos hacen es mirar la luz que proviene de objetos distantes y notan lo que se llama desplazamiento al rojo. Cuando las ondas están estiradas y se hacen más largas, a esto se le llama desplazamiento al rojo. Si las ondas se comprimen como las olas y se ve un espectro más corto, entonces lo que se ve es un desplazamiento al azul, debido a que las longitudes de onda más cortas tienden a dar un tinte azul. Las longitudes de onda más largas tendrán hacia el rojo. Porque todo parece desplazarse al rojo, la idea es que las ondas deben estar estiradas debido a que los objetos se alejan de nosotros. Así que el universo se está expandiendo. Si el universo se está expandiendo, entonces es fácil de extrapolar hacia atrás y decir, bueno, si se está expandiendo ahora, esto significa que debe haber estado más encogido en el pasado. Y si estaba más encogido en el pasado, entonces es concebible que si tal vez estaba tan encogido, todo estaba concentrado en un punto. Esta es la base de la teoría del Big Bang. También me gustaría señalar que hay aproximadamente 125.000 millones de galaxias, cada una con más de 200.000 millones de soles,
y las distancias son tan grandes que no podemos ni siquiera imaginarlas en cada dirección. Así que en realidad parece como si fuéramos un minúsculo e insignificante punto perdido en el espacio. Ahora, la historia de este desplazamiento al rojo y todas estas cuestiones en el espacio son muy interesantes. Salmos 8, 3, 4 y 9 dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra. Así que los cielos deberían decirnos algo acerca de la magnificencia de Dios, conforme a las Escrituras. Si miras hacia el espacio, verás las enormes concentraciones de estrellas. Y esto es básicamente un problema. ¿Comprenden? Si el universo en alguna etapa estaba contraído a un punto infinitesimal y luego explotó, ¡puf!, y se extendió en la inmensidad del espacio, entonces esperarías que esta materia se distribuyese uniformemente. Esto se llama el principio cosmológico, distribución uniforme de todo lo que existe en este vasto universo. Pero no se ve así. En realidad lo que ves es una concentración de materia en cúmulos y grupos en diferentes lugares. También puedes ver galaxias espirales gigantescas y las supergalaxias agrupadas en espiral, una alrededor de otra, y no sería esto lo que se esperara. Tú esperarías una distribución uniforme de la materia. En realidad tú no esperarías nada, porque si hubo una explosión de energía primaria que luego condujo a la formación de la materia, habría cantidades iguales de materia y antimateria, las cuales se destruirían unas a otras, así que básicamente un universo debería consistir solo de energía si alguna vez hubiese tal acontecimiento. Pero por supuesto, esto no existe. Hay una tremenda propensión de materia y no antimateria. Nehemías 9:6 dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo el ejército de las estrellas, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas, y las multitudes de los cielos te adoran. Esto contrasta totalmente con la teoría del Big Bang, según la cual el universo fue creado entre 10 y 20 mil millones de años atrás de una explosión cósmica al azar. Esa es la idea básica. Y Alan Gott y Steinhardt, en la revista Scientific American en 1984, escribió: el universo observable podría haber evolucionado a partir de una región infinitesimal. Eso significa un punto, tal vez más pequeño que un punto, quizá algunos conjeturan más pequeños que un átomo. Se intenta ir a un paso más allá y especular que todo el universo evolucionó a partir de prácticamente nada. Eso es interesante. Esta es una afirmación científica hecha por científicos en una revista científica. Y la idea parece ser que todo se concentra en un punto, estalló, y esta explosión surgió de la nada y creó todo. Así que las suposiciones filosóficas con las que tenemos que tratar son en primer lugar un principio general de relatividad y cosmología, y que básicamente dice que todo debe extenderse de manera uniforme si es que alguna vez algo se materializó. Pero ese no es el caso. Podemos ver todo concentrado en grupos. Así que esto es problemático. Así como el profesor de astrofísica en la Universidad de Nottingham admite, estamos perdidos. Los fundamentos del modelo del Big Bang se desmoronaron. Nos hemos quedado sin ninguna explicación para el Big Bang o para la formación de galaxias o para la distribución de galaxias en el universo. Así que hay científicos que dicen: ¿por qué esta materia no se distribuye uniformemente? Luego hay otro problema. El Big Bang también viola la ley de conservación del momento angular. Permítame explicar eso. Todo está girando. Cuando nos fijamos a nuestro sistema solar, los planetas se mueven alrededor de las estrellas, las lunas se mueven alrededor de los planetas, todo se está moviendo en círculos. Si hubo una explosión en algún momento en el pasado de un centro, y esta explosión hizo ¡puf! En todas las direcciones,
entonces todo lo que se ha disparado a partir de ahí salió disparado en línea recta en todas las direcciones. Pero no es esto lo que vemos. Lo que vemos es el momento angular, no el momento lineal. Vemos que todo está girando y girando y girando. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo es que están girando y girando en lugar de moverse en línea recta? La realidad del asunto es que todo está girando y girando y girando. Así que la idea que te viene en la mente es, bueno, hay solo una posibilidad que podría explicar por qué todo está girando y girando y girando. Tal vez este punto original también fue dando vueltas y vueltas. Tiene sentido, ¿no? Vamos a imaginar un grupo de niños sentados en un carrusel en un parque de atracciones. Y esa cosa está girando y girando y girando y girando a toda velocidad. Y ese aparato, si fuese tan rápido que los niños no puedan sujetarse y serán centrifugados hacia el exterior, y luego iría tan rápido que los niños realmente perderían el agarre y ¡pium!, salían volando, entonces la ley de la conservación del momento angular dice que ellos volarían alejándose, girando en la misma dirección en la cual giraba el objeto originalmente. Si giraba hacia la derecha, entonces ellos van a dar vueltas hacia la derecha. Es lógico, ¿no? Así que eso puede explicar por qué todo está dando vueltas y vueltas. Porque tal vez el punto original estuvo girando y girando, y si todo está girando y eso necesita ser explicado, y a donde quiera que mires en este vasto espacio encontrarás las cosas girando, y como dice la ciencia, los cuerpos estarían volando hacia todas las distintas direcciones. Amos 5:8 dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Es interesante que la Biblia nombra a estos dos sistemas estelares. Las Pléyades, o las 7 hermanas, es una constelación conocida como un grupo consolidado. Esto es muy fascinante. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Las puedes tú mantener juntas? Eso es algo que la ciencia ha descubierto recientemente y en realidad es un grupo muy ligado. Eso significa que la gravedad dentro del sistema es igual a la fuerza que quiere separarlo, por lo tanto permanece unido. En contraste, o desatarás las ligaduras del Orión. Los sistemas del cinturón del Orión se separan a una velocidad impresionante. Es fascinante que esto se describe en Job 38:31. Pero el principio general es que las cosas parecen estar separándose en movimientos giratorios, a veces en patrones complicados. El problema es los cúmulos globulares y la concentración de la materia en el universo, que debería estar distribuida de manera uniforme, pero no lo está. Incluso Einstein reconoció este problema y se le ocurrieron finalmente unas ideas para contrarrestarlo, pero son soluciones teóricas y no prácticas. Así que esta ley de la conservación del momento angular, ¿qué significa? Todo en el universo está girando, los planetas, las estrellas y las galaxias. Se necesitaría una enorme cantidad de energía para hacer girar un planeta, algo que se llama inercia. Así que los defensores de la teoría del Big Bang proponen que la singularidad, aquel puntito, explotó y que el Big Bang estaba girando antes de que explotara y por lo tanto todo lo que habría dentro estaba girando al volar. Pero ahora hay un problema. Sin embargo, algunas galaxias, algunos planetas como Venus, Urano y Plutón, muchas lunas, están girando al reverso. Eso se llama movimiento retrógrado. Van al revés. Algunas lunas aún tienen una órbita retrógrada alrededor del planeta girando en sentido contrario. Unas van hacia la derecha y otras hacia la otra parte. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno tienen lunas que orbitan en ambas direcciones. Ahora bien, este es un problema muy serio. Aquí hay una galaxia llamada NGC 4622 que parece estar girando en la dirección opuesta. Todas las galaxias van a la inversa. Ahora bien, este es otro problema grave. ¿Qué haces con todas estas cosas que van al revés? Los planetas y las lunas y todas estas cosas que giran al revés. ¿Qué haces con todo eso? Bueno, el problema es que tendrías que decir que algo detuvo el giro y lo hizo girar en el otro sentido.
Eso tendría que ser una fuerza que probablemente destruiría el planeta si tendrás que hacerlo en todas partes, incluso dentro del mismo sistema. Un evento altamente improbable. Así que incluso esto parece violar la idea del Big Bang. Hay muchos científicos que creen que hay muchos problemas con el Big Bang. Aquí un artículo en la revista Nature que dice: el Big Bang aún no ha muerto, pero está en declive. Y también dice que eso implica que la edad del universo es mucho menor que las edades conocidas de las estrellas en los cúmulos globulares de nuestra galaxia. Así que en lo que a la teoría del Big Bang se refiere, los partidarios a favor y en contra, los dos tienen argumentos, pero al menos podemos decir categóricamente que no todo el mundo dice categóricamente: sí, esa es la manera en que sucedió. De hecho, hay muchos que dicen nunca podría haber sucedido de esa manera. Y eso es justo si escuchas la otra parte de la historia. Y la exploración del espacio y lo que los científicos aprendieron en las últimas décadas es simplemente increíble y alucinante. La historia va en realidad aún más allá. Desde el Big Bang hubo una explosión que originalmente era energía, en una sopa elemental de partículas subatómicas. Con el tiempo se formaron los primeros átomos, aunque nunca debió haber pasado, porque deberían haber sido destruidos por la antimateria y la materia que se unen, y ahora tenemos el hidrógeno. El universo entero se llenó de hidrógeno, tal vez un poco de helio y algo más cosas, pero básicamente el hidrógeno. Ahora, ¿de qué somos formados nosotros? ¿Qué elementos hay en nosotros? De todo. Desde carbono a cada ion que se puede imaginar. Tenemos toda la tabla periódica. ¿De dónde provienen todos estos elementos? Si todos evolucionaron de forma naturalista, ¿de dónde vienen todas estas partículas? Si hubo una gran nube de gas que consistió solo de los más ligeros gases. La ciencia nos enseña que estos compuestos se deben haber formado por allá, o de lo contrario no podrían estar aquí hoy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sucedió? Pues bien, ellos razonaron que la nube de gas comenzó a fundirse entre sí y eventualmente fuerzas dentro del sistema, contrayéndose a través de la gravedad, pusieron los diversos elementos uno sobre otro hasta que tenemos la formación de estrellas. Y en las estrellas tenemos la fusión nuclear, creando todos los otros componentes, y luego estas estrellas explotaron con un puff, eran supernovas, y pusieron todo el nuevo material en el espacio. Y luego eso se reúne de nuevo en un nuevo sistema y finalmente tenemos todos los elementos que necesitamos. Hay grandes problemas con eso. ¿Cómo obtienes un gas que se está expandiendo en todo un vasto universo de espacio para reunirse en virtud de fuerzas de la gravedad, lo que no vemos operando a este nivel, formando una estrella? Esto es un problema muy grande. Y luego para redefinirlo y eventualmente tener las materias primas para dar inicio al proceso evolutivo de la evolución naturalista hasta que podamos obtener el amanecer del hombre. Esto es básicamente lo que se enseña. Así originalmente solo había material inorgánico. Y este material inorgánico se reunió entonces en algún planeta, y en ese planeta de material inorgánico las moléculas orgánicas se formaron espontáneamente en este planeta, y esas moléculas orgánicas se reunieron una vez más por casualidad y formaron las moléculas de la vida, y esas formaron células que a su vez formaron los otros organismos en el planeta. Eso es lo que ellos enseñan. Así que básicamente, ¿de dónde viene todo esto? Del polvo. Y el polvo se reconstruye a sí mismo a través de procesos naturalistas, para formar con el tiempo todo lo que vemos hoy. Así que básicamente tú provienes de una roca. Eso es lo que se enseña. Eso es lo que uno tiene que creer. Y uno tiene que hacerse la pregunta: ¿eso es factible? ¿Que el polvo eventualmente formará vida? ¿Y la vida eventualmente formará los organismos complejos y las estructuras que vemos hoy en el mundo? ¿Es eso posible? ¿Todo por sí mismo? ¿Impulsado por algún proceso que requiere la selección natural? Vamos a tratar todos estos temas.
A continuación, la ciencia enseña que una vez que este proceso se había iniciado, entonces en nuestro propio planeta, a través de diversas edades, que se caracterizan en millones de años, la vida llegó a existir y la evolución de los macroorganismos, eso es todo lo que se desliza y se arrastra y hace cualquier cosa que hace, se llevó a cabo en los últimos 600 millones de años. Y hay una escala enorme de tiempo que se nos presenta y dice, ahí está, haced con ella lo que creéis conveniente. Y entonces se nos enseña que de ese temprano inicio de los macroorganismos, no estoy hablando del mundo prebiótico, el mundo puede ser dividido básicamente en eras, que la geología ha denominado como paleozoico, mesozoico y cenozoico, y que en este tiempo los organismos evolucionaron y que hoy realmente podemos ver el registro de esta evolución en las rocas. Esta es la ciencia de la paleontología. La ciencia de la geología trata de cómo se formó la materia en esta tierra, de cómo llegó a su posición actual y de cómo llegó a ser tan viejo y tan distribuido todo como lo es hoy. ¿Es esto cierto? ¿Tenemos tal registro paleontológico? La respuesta es sí. ¿Tenemos tal registro geológico? Bueno, la respuesta es sí y no, debido a que en ninguna parte del mundo tenemos un registro completo. Tenemos un fragmento aquí, tenemos un fragmento allá, así que básicamente lo que vemos a la izquierda es una teoría inventada por la ciencia. No se basa en una columna definida que podemos ir a ver en algún lugar del mundo. Así que esta noche quiero mirar a los supuestos básicos de la geología. Solo a los supuestos básicos. Mañana por la noche vamos a tratar con los organismos vivos. Vamos a ver cómo evolucionaron los organismos, cómo el mundo nos dice que llegaron a existir y si esto está en consonancia con lo que vemos o si no es así. Estas son preguntas muy importantes para que las personas puedan tomar decisiones siendo informados. Primero vamos a echar un vistazo a algunas cuestiones de edad. La datación radiométrica. La datación radiométrica es una técnica que se utiliza para decirnos cuán antiguos son los objetos. Y en el fondo no es un sistema muy complejo y funciona muy bien y lo puedes hacer en un laboratorio. Hay maneras de determinar con exactitud las proporciones de ciertos isótopos entre sí. Y esta información se utiliza para decirnos qué edad tienen las cosas. Pero el problema es que tienes que hacer ciertas suposiciones. Y vamos a hacer un recorrido a través de ellos. La primera suposición que tienes que hacer es que la tasa de descomposición y la vida media se han mantenido constantes en el tiempo. Muy bien, principio básico. Tienes una roca específica. En esta roca tienes elementos que se descomponen por la descomposición radioactiva. Por ejemplo, los datos del plomo de uranio. Tienes uranio, tienes un cierto tiempo en el que se descompone hasta un cierto isótopo de plomo, y después de X millones de años, tienes la mitad de la cantidad de uranio que tenías antes. Y durante el mismo periodo de tiempo, otra vez tienes otra pérdida de la mitad del material, que llamamos vida media, y así puedes determinar mediante conocer la proporción de uno y del otro, en cuánto tiempo sucedió este proceso. Sin embargo, tendrás que saber que la tasa de descomposición y la vida media se han mantenido constante en el tiempo. Y hay pruebas de que ha sido y hay pruebas de que no ha sido. Así que las dos partes de la historia se pueden encontrar en la literatura científica. El segundo principio es uno muy simple. Si quiero saber cuán antiguo es algo, entonces tengo que estar seguro de que el reloj arrancó desde cero cuando el material se formó. Muy bien, esto es muy simple. ¿Cómo puedo saber la edad de alguno de ustedes? ¿Qué es lo que debo conocer si quiero saber qué edad tiene alguien? Tengo que saber cuándo nació, ¿no es así? Tengo que saber cuándo nació. Así que si tengo una fecha de nacimiento, bueno, entonces puedo resolverlo. Este individuo tiene X años de edad. ¿Qué edad tenías en el segundo que naciste?
Cero. De hecho, alguien tiene un cronómetro y en el momento en que nace se registra y después de 5 minutos, papá sale con un niño en sus brazos para mostrar a los que miran y les dice, mi bebé tiene ¿cuántos años? 5 minutos de edad. Así que tengo que tener una fecha de nacimiento. Si quiero saber la edad de la roca, ¿cómo puedo saber cuándo nació? Bueno, si yo no estaba ahí para verla nacer, a veces puedes estar ahí. El material volcánico está saliendo de la tierra y puedes ver que ha nacido ahora, ¿comprenden? Pero las rocas que se supone que son antiguas, yo no estaba allí cuando nacieron. ¿Cómo puedo saber cuándo nacieron? Así que tengo que usar una suposición. Tengo que decir que cuando nació la roca, el reloj se puso en cero. Ahora el reloj se compone de un isótopo cambiando a otro. Así que debo suponer que cuando la roca nació, solo el isótopo padre estaba allí y no hubo ninguno de los isótopos hijas. Eso es poner a cero, ¿verdad? Ahora, ¿es este el caso o no es el caso? La respuesta es que la literatura abunda en casos donde vemos que no es el caso. Cuando, por ejemplo, la expulsión volcánica sale de la roca justo en estos momentos en Hawái o en Nueva Zelanda, y lo mides, lo envías al laboratorio para datación y puedes medir lo que sea, desde unos pocos millones de años a cientos de millones de años de antigüedad. Ahora, si este es el caso, entonces ¿está el reloj puesto a cero, sí o no? Obviamente no. Y si el reloj no está ajustado a cero, entonces ¿cuánta fe puedo tener en el sistema de datos? Este es otro problema. Se trata de un sistema cerrado. Claro que sí. Si voy a determinar las proporciones de uno a otro, debe ser un sistema cerrado. Imagínense que aquí enfrente tengo un temporizador, un reloj de arena, ya saben, como un reloj para hacer un nuevo. Imagínense que está puesto aquí delante de nosotros y le doy vuelta y toda la arena está en la parte superior y en la base tengo líneas que indican los minutos. Y después de un minuto la arena ha caído y ha llenado hasta la primera línea. Y sé que ha pasado un minuto. Después de otro minuto la segunda línea, después del tercer minuto la tercera línea, etc. Así es como funciona el reloj. Ahora, ¿qué pasa si hay un agujero en la base de mi reloj? Y según cae la arena, algo de ella se escapa por ahí. ¿Sería exacto mi reloj, sí o no? No, no sería preciso. Lo mismo pasa con la roca. Si estoy tratando con una roca y los elementos dentro de la roca de alguna manera pudieron escapar por un agujero en mi reloj, ¿podría yo utilizar esta arena de allí como un mecanismo de tiempo, sí o no? No. Pregunta. Por ejemplo, ¿se disuelve el plomo en agua ácida? ¿En la lluvia? ¿Sí o no? Por supuesto. Es por eso que tenemos contaminaciones de metales pesados en nuestros ríos y en nuestros lagos, ¿correcto? Así que si llueve y el agua cae sobre las rocas y las rocas son porosas y el agua pasa a través de ellas, ¿puedo lavar completamente algunos de los elementos? ¿Sí o no? Claro que sí. Quiero decir, así es como funcionan las montañas. Absorben el agua y forman grandes depósitos de agua porque la guardan como una esponja. Así que aquí están los mecanismos para tomar el isótopo. Así que prácticamente no puedo garantizar que la descomposición ha sido la misma. No puedo garantizar que el reloj fue puesto a cero cuando se formó el material, porque no se pone a cero ni siquiera hoy, y no estoy tratando con un sistema cerrado. Así que, ¿cómo es de exacto mi reloj? Francamente, mi reloj es inútil. Totalmente inútil. El método científico para la determinación de un isótopo con respecto al otro puede ser perfecto, puede que sea así, pero no significa nada en la vida de estas materias. Así que cuando alguien me dice, ¿qué edad tiene algo? Entonces, ¿qué edad puede tener? La edad que te gustaría tener. ¿Comprenden? Cuando Einstein no pudo entender, o el mundo no pudo entender lo que estaba sucediendo en términos de luz y del movimiento de la luz,
Si un objeto se mueve hacia ti o un objeto se aleja de ti, la velocidad de la luz es la misma, aunque no debería serlo. No tiene ningún sentido, evidentemente, si dos objetos se van a mover uno hacia el otro. Ellos van a llegar más pronto que cuando se están alejando uno de otro, ¿correcto o no? Entonces, ¿cuál fue la solución? Se les ocurrió una teoría que él llamó, Einstein, la relatividad. Esto es. Así que esa es la solución a un gran problema científico. Es bonito, pero son solo palabras. No tenemos que meternos en todos los detalles. Así que si alguien me pregunta qué edad tiene esta roca, yo digo, es relativo. ¿Relativo a qué? Relativo a mi paradigma. Relativo a mi manera de pensar. Si yo creo que esta roca es joven, no hay nada que tú puedas hacer para demostrar que no lo es. Y si tú quieres creer que la roca es muy vieja, no hay nada que yo pueda hacer para demostrar que no lo es. Así que creerlo si quieres, que tiene miles de millones de años de antigüedad, o creerlo si quieres que se trata de unos pocos miles de años. No hay nada que pueda hacerte no creer en lo que quieres creer, nada. Y no importa cuánto luche la ciencia contigo para decirte que debes creer que es vieja, porque esa es su paradigma, diles que es relativo. Tú puedes creer lo que quieres creer. No hay pruebas ni evidencia convincente para obligarte a cambiar de opinión. No existe. Habiendo sacado esto fuera del camino, y por favor, no estoy diciendo que no pueden creer lo que quieran creer. Estoy diciendo que ustedes tienen la libertad de elección a creer lo que quieran. Eso es todo. Eso es todo. Así que no quiero atropellar a nadie. Ahora vamos a echar un vistazo a estas rocas. La ciencia enseña que cada una de las capas de las rocas que encontramos en la columna geológica, que es algo que no existe en ninguna parte de este planeta completo, cada una de ellas una vez representaba una época pasada. En algún momento del pasado distante, cuando cada una de ellas estaba en la superficie de la Tierra y la vida se desarrollaba en cada una de esas capas, muy parecido a cómo se desarrolla en la actualidad. Así que hoy tenemos los ciclos de lluvia, tenemos ciclos de cambio de clima, tenemos todos estos ciclos, tenemos ciclos de erosión, tenemos ciclos de deposición. Todo lo que sucedió en el pasado es lo mismo lo que sucede hoy en día. Así que obviamente es lógico decir que las capas inferiores fueron las que estaban ahí en el primer lugar. Luego llegó la siguiente era, después la próxima era, luego la próxima era y después la próxima era. O podríamos decir que esta es la capa del material y luego otra capa del material y otra capa del material y luego otra capa de material. ¿Ven la diferencia? No era muy grande, excepto que... ¿Qué? Excepto que la ciencia le atribuye gran cantidad de tiempo a cada capa. ¿Comprenden? Así que la ciencia dice que cada capa representa un enorme bloque de tiempo. Y cuando quitas una capa, ¿qué estás quitando? Un enorme bloque de tiempo. Sin embargo, si tú dices que cada capa es solo una capa de barro en la parte superior de la siguiente capa de barro y quitas una capa, todo lo que estás quitando es una capa de barro. Hay una diferencia en el pensamiento ahí. Así que vamos a pensar en eso. La ciencia enseña que la primera capa en la base es la más antigua. Luego vino la siguiente, luego vino la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Eso se llama superposición, una encima de la otra. Es muy lógico, tiene perfecto sentido. Y luego se nos dice que las capas más antiguas tienen los organismos de este tipo, así que esto es obviamente lo que vivía entonces. Y si vas un poco más alto en la capa de ahí, el Ordovícico, entonces tenían criaturas como estas, y si más arriba llegas al Silúrico y tienes criaturas como esta, y subes al Devónico, tienes peces y todo tipo de cosas, y vas un poco más arriba, llegas al Pérmico y tienes las primeras plantas terrestres y todas estas cosas interesantes, y luego estos enormes árboles, llegas al Triásico y al Jurásico y Cretácico y tienes estos maravillosos dinosaurios y todas estas criaturas interesantes, y un poco más arriba llegas al Cenozoico y ahí tienes todos los mamíferos, y así es como ocurre la evolución. Empiezas con estos organismos marinos y luego a través de los peces con el tiempo a las ranas y los reptiles, etc. Esta noche no voy a tratar sobre los animales. Vamos a tratar con ellos mañana. Esta noche veamos solo las rocas.
Las rocas nunca son tan interesantes como los animales, así que mañana obviamente será más interesante. Vamos a ver los dinosaurios y la evolución de las criaturas y todas estas cosas. Pero las rocas, pues tienes que andar sobre ellas, ¿no? Así que son importantes. Si no estás sobre una roca, vas a tener problemas. Ahora la Biblia tiene una historia totalmente diferente. La Biblia nos dice que en algún momento hubo una inundación. La Biblia dice que esta inundación duró 1 año y 17 días. Eso es un poco extraño. Mucha gente piensa en la inundación, en el diluvio. Llovió 40 días, 40 noches y todo había terminado. No. La Biblia no dice esto. La Biblia dice que llovió 40 días y 40 noches. La Biblia dice que las aguas del gran abismo estallaron y las aguas crecieron por unos 5 meses y luego empezaron a decrecer. Y después de 1 año y 17 días, Noé pudo salir del arca. Hoy esto se considera como un cuento de niños, una pequeña historia muy extraña, una alegoría. Decir a los niños un bonito cuento. Pero eso es lo que enseña la Biblia y pasó 1 año y 17 días en las alturas de la zona de Ararat hasta que Noé pudo salir del arca. Y se nos dice qué edad tenía cuando entró en el arca, y qué edad tenía cuando eso sucedió, y qué edad tenía cuando envió a los cuervos y a las palomas, y qué edad tenía cuando salió del arca. Así que podemos calcular cuánto tiempo pasó. Y fue 1 año y 17 días con actividades importantes que ocurrieron durante este evento. Y lo que es también muy interesante es que si nos fijamos en la columna geológica, lo que vemos es un montón de barro. ¿Y dónde se hace el barro? Se hace en el agua. Así que si vas al Gran Cañón, por ejemplo, y miras las diferentes capas, entonces sí, lo que ves es una capa encima de la otra. Recuerden lo que enseña la ciencia, que esa era una vez la superficie de la Tierra, seguida por esta otra, seguida por esa, seguida por la siguiente, etc. Si nos fijamos en esos estratos, podemos ver que todos ellos están bien planos y que los contactos entre ellos son perfectamente planos. ¿Ven eso? Totalmente planos. Es como si el mundo fue y luego vino otro periodo de tiempo y el mundo fue y luego vino otro periodo de tiempo y el mundo fue todo muy plano. Enormes capas planas, una encima de otra. Ahí lo podemos ver mejor. 1, 2, 3, 4, 5 estratos. Todos ellos son bien planos. Y los contactos entre ellos son muy planos. Recuerden lo que dice la ciencia, que cada una de esas capas era que en algún momento en el pasado fue la superficie de la Tierra. Muy bien, vamos a bajar en el Gran Cañón. Ahí encontramos algo que ellos llaman una disconformidad. Ahora, una disconformidad es una cosa muy interesante. Aquí es donde dicen ellos que está. ¿Qué es una disconformidad? Es lo que he dicho antes. En ninguna parte del mundo podemos encontrar toda la columna completa. En algunos lugares faltan piezas. Y este es uno de esos lugares. Aquí hay 2 periodos de tiempo, pero una capa de roca que debería estar ahí, aquí en el Gran Cañón, no está. Ahora hay 2 posibilidades. El barro ha desaparecido, o 2, el tiempo ha desaparecido. ¿Comprenden? Si dices que el tiempo es el que falta, entonces sí nos van a decir, oh, aquí hay un problema. El tiempo no desaparece así como así. Por lo tanto, obviamente, el tiempo debe haber estado ahí. Así que la ciencia enseña que lo que sucedió fue que las capas se formaron y porque el tiempo es esencial, las capas que faltan deben haber sido presentes porque el tiempo estuvo presente y entonces debe haber ocurrido algún tipo de erosión rápida ahí que frotó todo, fuera con ello, y la otra capa se depositó en la parte superior y voilà, tenemos 2 capas con una pieza que falta en el medio. No hay carnita entre los 2 panes de hamburguesa. Nada. Acaba de irse. Esto es interesante. Esto es lo que enseña la ciencia. ¿Qué se la llevó? ¿Qué es lo único que pudo llevárselo? La erosión. Muy bien. Vamos a echar un vistazo a esto. Aquí están. Hay un periodo de tiempo que falta en el Gran Cañón y que se estima siendo unos 100 millones de años. ¡Pum! Simplemente desaparecidos. Aquí falta otra capa. Unos 30 millones de años. ¡Yum! Desaparecidos. Permítame poner esto en perspectiva.
Si tomamos las tasas de erosión actuales en este planeta y medimos cuánta cantidad de tierra es lavada, enviada al océano cada día, ustedes viven aquí al lado del río Mississippi. ¿Es el Mississippi claro como el cristal? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque obviamente está llevando material hacia el mar, ¿verdad? Eso es lo que se erosiona y termina en el océano. Así es como termina la erosión. Lo mismo debe haber ocurrido aquí. Debe haber existido un periodo de erosión, dicen ellos, y eso se llevó la capa. Ahora, ¿cuánto pudo haber sido llevado en 100 millones de años? Pero saben que a la tasa actual de erosión, si tomamos el nivel más bajo en los Estados Unidos, que es de unos 6 centímetros de superficie de la Tierra cada 1000 años, la más alta tasa siendo en Himalaya, cerca de 2 metros, ¡yum!, desaparecen cada 1000 años. Entonces se necesitarían solo 10,2 millones de años para lavar todo el continente en el océano, calculando la tasa más baja. Así que 100 millones de años son suficientes para lavar todos los actuales continentes enteros en el océano por lo menos 9 veces. Eso es bastante extraordinario. Aquí tenemos esas capas planas, con esos contactos que faltan entre ellas. Faltan 12 millones de años entre las capas de ahí. 12 millones de años. Eso es suficiente para lavar todo el continente en el océano otra vez. Y hay una área enorme extendiéndose sobre todo esto, y entre las dos capas, esta y la otra de abajo, simplemente nada, desaparecido. Aunque tenemos evidencia de una gran cantidad de agua que corrió, que debió haber dejado algún tipo de erosión. Miren esos contactos, planos. Pero falta el tiempo. Totalmente planos. Hay 20 millones de años que faltan entre este y este. 20 millones de años pasados. Desaparecidos. ¿Qué pasó? Ahora, si tenemos la erosión, ¿no es esto lo que sucede, sí o no? ¿No hace la erosión valles y quiebra las cosas de esta forma? Aquí hay 3 capas tomadas en África. Una de las cadenas montañas. La Cederberg, una área muy bonita. Mírenlos. Hay una capa, hay otra capa, y no hay capa en la parte superior. Aquí tenemos otra imagen a la izquierda. Una capa en la parte inferior. Recuerden lo que enseña la ciencia. Esa fue una vez la superficie de la Tierra. Ahí está el contacto entre ellos. Ahí está la siguiente. Y el contacto entre ellas. Millones de años más tarde aparece la siguiente. Y está ahora en la parte superior. Así que esta de arriba está expuesta a cierta erosión. ¿Pueden ver qué bonita y plana está? ¿Está plana, sí o no? No. Está así, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Por qué? Porque la erosión lo lava, la corta de esta manera. Así que ahora si le pongo otra capa en la parte superior, digamos que todo esto se va bajo el océano y aparece otra capa en la parte superior aquí. ¿Sería el contacto plano o sería muy desigual? ¿Cómo sería? ¿Ustedes qué creen? Ciertamente no se vería muy plano. Entonces, ¿creen que es posible que eso nunca fue realmente la superficie de la Tierra por un periodo muy largo de tiempo? Y que antes de que pudiera decir Jack Robinson, la siguiente capa estaba encima. ¿Es esto posible? ¿Qué le haría esto a la teoría de la evolución? ¿Qué le haría? Bueno, crearía un gran problema porque dicen que estas cosas sucedieron por millones y millones y millones de años y los mismos principios que se aplican hoy en día se aplicaron en el pasado. Esto sería un gran problema. Miren esto. Aquí hay una capa, 2, 3 y todo del medio ha desaparecido. ¿Dónde está? Bueno, obviamente se ha erosionado. Muy bien, así que si pongo nuevas capas encima, ciertamente yo no debería tener contacto plano, no debería verse como eso. La erosión se viera como esto, ¿correcto? Y si le pongo otro estrato encima, vamos a pensar en esto. Digamos que este es el Gran Cañón y el negro es una capa y el rojo es otro nivel, pero sé que debe ser amarillo porque fue encontrado en otra zona, pero no está allí, en el Gran Cañón. Entonces, ¿qué enseña la ciencia? Que fue eliminado por la erosión, ¿correcto?
y por lo tanto millones de años de tiempo no se pueden encontrar ahí. Pero el contacto es absolutamente plano y no debería serlo, sino que debería verse como este de arriba. Así que hay otra posibilidad. En realidad esto no fue tiempo absoluto, son solo capas de barro. Aquí hay una capa de barro, aquí falta una capa de barro, aquí hay una capa de barro roja, mientras que aquí hay una negra, una amarilla y una roja. Permítame explicar esto. Tengo 3 cubos de barro aquí delante. Uno contiene barro negro, otro barro amarillo y otro barro rojo. Ahora cojo ese enorme cubo con barro negro y lo lanzo y se derrama por toda esta sala. Y luego tomo el cubo con barro amarillo, que es uno más pequeño, y lo tiro más despacio. Y el barro solo se extiende aquí delante. Y luego tomo el otro gran cubo con barro rojo y lo voy arrojando. Y se extiende por toda la sala. Ahora aquí delante, cuando se seca, voy a cortarlo. ¿Cuántas capas habrá? 3. Y si corto en la parte de atrás, ¿cuántas capas habrá? 2. Así que ahí, atrás obviamente lo que pasó es que los millones de años de erosión eliminaron la capa, ¿verdad? ¿No? O tal vez están de acuerdo conmigo en que no hubo suficiente lodo para llegar en la parte de atrás. ¿Comprenden la diferencia entre esas filosofías? Una requiere tiempo, la otra habla de barro. Ahora, ¿cuál es la correcta? La Biblia dice que hubo una inundación global. Eso dice la Biblia. Si esto es cierto, se puede esperar una gran cantidad de barro en toda la tierra. ¿Y encontramos un montón de barro en la tierra? Sí. Todo es barro. Y sedimentos marinos aquí en la superficie. ¿Dónde deberían estar? En el fondo del océano. Pero no hay suficiente ahí para explicar todo ese tiempo pasado. Todos están en la tierra, en la superficie, lo que vuelve todo patas arriba. Aquí hay algunas publicaciones científicas, 20 millones de años de desgaste y erosión en diversas condiciones, y luego dice, la supervivencia de estas formas de la paleontología es en alguna medida una vergüenza para todos los modelos comúnmente aceptados de la formación de la Tierra. Ese es un científico que dice, ¿saben? Tenemos un problema. Todas estas capas de barro están ahí, y la erosión ocurre continuamente, y miren lo que tenemos. Todo sigue ahí todavía. En realidad debería haber desaparecido varias veces hasta ahora. ¿Por qué siguen ahí? Así que vamos a mirar este tema en la próxima sección. Por ejemplo, los afloramientos serán excelentes, pero incluso la inspección más atenta falló en explicar la brecha de 15 millones de años. ¿Por qué hay un vacío y no puedo verlo? Estas son preguntas que necesitan respuestas y lo veremos en un momento. Fin de la primera parte. Segunda parte. En la primera sesión hemos hablado de esos increíbles niveles planos y la ausencia de entre las rocas, y ahora veremos cómo se formaron. Esta es otra de las publicaciones en que hablan de inmensas e increíbles zonas planas del mundo en el pasado. Esta es una formación donde vemos filones de carbón y podemos ver que son increíblemente planos. Esto no está en consonancia con lo que nos enseña la ciencia, que el carbón se formó por procesos naturales, los bosques fueron cubiertos de descomposiciones y finalmente se formaron los diversos filones de carbón. Ahí están increíblemente planos. Y tenemos una maravillosa preservación de materiales vegetales en las rocas. Aquí hay un hermoso filón de carbón, y vamos a hablar del carbón un poco más tarde. Pero ahora noten estos filones planos, todo increíblemente plano. Esto no es algo que se espera suceder en un proceso naturalista. Aquí, por ejemplo, árboles boca abajo en los campos de carbón. Otro importante descubrimiento es que no parece que haya alguna evidencia de exposición aérea. Las huellas de filtraciones profundas, erosión, brechas, grava residual en general tienden a ser ausentes incluso en las rocas subyacentes de material blando como la piedra caliza. Si hubo erosión entre las capas porque ellas fueron a la superficie de la Tierra, porque no los vemos. No hay ninguna evidencia de erosión, están simplemente planos. Esto no tiene sentido.
Esto es lo que llamamos una turbidez. Vamos a ver un modelo alternativo. Esto es un escurrimiento de barro submarino. Cuando el agua está enlodada, decimos que es agua turbia, está sucia. Una corriente de turbidez es un escurrimiento de barro submarino. En 1929 se produjo un terremoto en América del Norte y un trozo del banco de la plataforma continental se desprendió y rodó por debajo del agua, rompiendo los cables oceánicos en su camino, así que sabemos exactamente por dónde corrió. Fue un tremendo paso. Después de 3 horas y 3 minutos, estuvo a 480 kilómetros mar adentro, lo que significa que este barro estaba viajando a una velocidad debajo del agua, por supuesto, de 160 kilómetros por hora. Imagínate que eres una pequeña lenta criatura o un pez que nada perezosamente en el fondo del océano y una pared de barro alto como la pared de esta sala viene rugiendo hacia ti con 160 kilómetros por hora. ¿Qué te pasaría? Será simplemente ¡pium! Fosilizado en un instante. ¿Correcto? Pues eso es lo que pasó. Tenemos un modelo aquí. Imaginemos que esta es la superficie de la Tierra, muy extendida, y los montes no serán algo así, y todo está bajo el agua. Y ahora hay un terremoto aquí y el barro empieza a correr, y vamos a ver qué pasaría. Ya viene, fluye hacia acá, sube por las montañas, se cae en los valles, por las encima otra vez, luego se asienta y miren lo que hace. Llena las valles mientras forma una capa sobre la colina. Y este es barro blando, lodo suave. Ahora vamos a poner otra capa encima de esta, mientras esta está aún blanda. No vamos a esperar millones de años para transformarse en piedra, ¿bien? Lo vamos a hacer justamente ahora, mientras es lodo suave. Tendremos otro terremoto en otro lugar con un barro de color diferente. ¡Boom! Allá va. Oleaje, remolinos, ¿los ven? Baja la colina, sube en el otro lado y hace lo mismo. ¿Creen que es posible llevar algo del barro sentado en el valle y subirlo en la colina? ¿Será posible? Sí, con la velocidad con que viene, sí. Allá va otra ola. Coge algo del barro sentado y lo pone en la cima y luego se asienta. Y no vamos a esperar millones de años. Solo lo dejamos asentarse y luego ponemos otra capa encima. Noten cómo los valles se llenan cada vez más. Por cierto, así es como se ve la base de la columna geológica, entre el Cámbrico y Precámbrico. Así se presenta. Otra capa. Y otra. Y otra. Empieza a ponerse bastante llano. Y ya viene otra ola. Se asientan bonito una encima de otra. Y después, miremos más de cerca. ¿Qué ven aquí? Pueden ver una capa encima de la otra. ¿Y cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Llano. Y especialmente en la cima. Todo está ya llano, plano. Y pueden ver que de vez en cuando hay mezcla del barro del valle con el de la cima. Y si vamos más cerca, noten que observamos. Si miramos con atención, vemos que en esta capa, desde aquí hasta allí, el material más grueso, el más pesado, está en la parte inferior. ¿Por qué? Porque es más pesado y se pone abajo. El material más fino se encuentra en la parte superior porque es más ligero y tarda más en asentarse.
así que se asientan gradualmente desde el pesado al fino, y esto sucede en el agua. Si esta capa tuvo que formarse a través de millones de años con lluvia y luego sequía y luego otra vez la lluvia y luego sequía y todas estas cosas sucediendo, se amontonará todo mezclado o sería ordenado del más pesado al más ligero. Se amontonaría todo. Pero si está ordenado gradualmente de grueso al fino, de la base a la cima, ¿qué significa eso? Que esta capa se formó, ¿cómo? ¡Boom! Catastróficamente. Bien. Por lo tanto, si vamos a la naturaleza y los miramos, aquí estamos en los Alpes suizos, cientos de estas capas, una encima de otra, una encima de otra. Aquí tenemos algunas en Texas que fueron levantadas, y cuando conduces en muchas áreas de tu país puedes ver bellos ejemplos. Estuvieron, por supuesto, primero planas y luego levantadas más tarde. ¿Cómo sabemos esto? Porque son asentadas de grueso al fino. Y aquí tenemos enormes, grandes muestras de una tremenda actividad. Aquí hay otro ejemplo. Noten el material pesado en la base y luego el más fino, el barro fino encima. Aquí hay incluso algunas marcas rizadas diciendo que esto ha sucedido bajo el agua. Y aquí está la siguiente capa. Y aquí está el material grueso en la parte inferior y se ve la grava granulada, las ondas del agua y luego las cosas finas, ligeras en la parte superior. ¿Cómo se formaron? ¿Lentamente o rápidamente? Tuvieron que formarse en un instante. Esas son capas de barro que se formaron muy rápido. Ahora, si vamos al Gran Cañón, encontraremos algo fascinante. Desde la parte inferior a la superior, todo el cañón está graduado de grueso al fino. ¡Wow! Eso significa que toda la cosa debe haber ocurrido en un periodo muy corto de tiempo. Los científicos le dirán, espera un segundo. Es obvio que hay regiones en la columna geológica en la que se puede decir que fue un periodo desértico. ¿Cómo vas a cuadrar esto en esta situación acuosa? Y ellos citarán zonas como esta, en el Parque Nacional Sion, por ejemplo, esta capa que según sostienen ellos fue un periodo de desierto. Y esta de aquí es una duna del desierto. Pero hay un problema aquí porque las dunas del desierto nunca llegan a ser tan grandes, ya que no pueden ser tan grandes en el aire, pero bajo el agua sí pueden. Y así que estudiaron estos detalles y considerando la forma en que se asentaron y cómo se formaron, y llegaron a la conclusión de que después de todo se formaron en el agua. ¿Y qué pasó? Supongamos que tenemos un continente y que las montañas que están en el mundo no existían. Por lo tanto, estaba distinto. Había grandes mares interiores y una cuenca oceánica, y entonces ocurrió algo y todo el continente fue empujado bajo el mar. Esto significa que el mar corrió en la tierra y todos los sedimentos del mar serían traídos en la tierra. Y luego tenemos los sedimentos del océano mezclados con los sedimentos de agua fresca aquí en la tierra. Y entonces haces al reverso. Levantas los continentes otra vez, se pliegan, se forman las cadenas montañosas, se forman las nuevas cuencas oceánicas. Y el sedimento que estaba en el océano está ahora sobre la tierra y lo puedes ver en las cadenas montañosas y en todas partes. Y así es como se presenta hoy en el mundo. El sedimento está en la tierra en lugar de estar en el océano. ¿Dónde debería estar eso si el océano ha sido presente por centenares de millones de años? ¿Dónde debería estar el sedimento? En el fondo del océano. Pero no está ahí, está en la tierra. Algo muy extraño. Miremos a estos estratos. Aquí hay dos capas en el Gran Cañón. Uno es llamado piedra arsénica de Coconino y el otro es llamado el esquisto eremítico. Tienen dos colores diferentes y pueden ver algunas estructuras interesantes. Aquí hay una, le decimos la llama. Aquí está un estrato, ahí otro, y aquí hay una mezcla obvia. Pueden ver que está aquí. Es como si fuera absorbido en la capa superior, se ve bien, ¿no? Así es que algo viene deprisa y ¡blum!, lo coge y lo pone, lo levanta y lo mezcla. Y ahora, si esta capa de acá de abajo tenía millones de años más que este estrato, ¿habría ocurrido eso? ¿Sí o no? Nunca. Esta es una pesadilla geológica. Porque esto no puede ser explicado aparte de por catastrofismo acuático.
y podría oprimir una capa superior o la de abajo aplastándola sin romperla. Así, si la capa de abajo no fuera suave, imposible. ¿Podría plegar cadenas montañosas como este o como este? ¿Podría tomar las capas y simplemente envolverlas así, blum, como un montón de capas, una sobre otra, o como una rosquilla? ¿Podría darle la vuelta simplemente, blum? No, a menos que estos estratos fueran suaves. La ciencia dice que cada estrato fue la superficie de la Tierra, que cada estrato significa millones de años y fueron convertidos en roca. ¿Y cómo fue a doblar yo eso sin romperlo en millones de pedazos? Imposible, a menos que esos estratos fueran suaves. Entonces, ¿cómo soluciona la ciencia este problema? Dicen, pues lo que debió haber sucedido es que las capas eran rocas, pero luego hubo un tiempo de depresión continental y bajaron en el calor de la Tierra y ahí se volvieron blandas y después fueron levantadas y plegadas. Hola, aquí hay un problema. Entonces deberían existir pruebas de ese calor en la roca, pero la mayor parte de esas rocas son sedimentos. Ninguna prueba de calor, ningún volcanismo, simplemente agua, barro y fósiles. Nada de calor. Y todas ellas están plegadas como esas. Así que estas capas debieron haber sido suaves. Aquí hay otro caso interesante. Este es un dedo pegado a otro estrato de barro. Obviamente este dedo es duro y este estrato de barro es suave y como se ve erosionado. Y ahí está este dedo. ¡Ping! ¿Qué está haciendo ahí? ¿De dónde vino? Así que si miramos las capas, esto está en Kadashtrom Basin, y también aquí en los Estados Unidos, son capas diferentes. Y en la base, de cierta forma, estas columnas atravesaron los otros estratos y luego se solidificaron. Así esta columna salió a través de esta capa y a través de la otra y en la siguiente, y ahí está. Y esta a través de las otras y ahí está. Luego ocurre la erosión, elimina la capa suave y ahí se queda el dedo. ¡Ping! Esto es muy intrigante. Imagínense que tenemos dos capas de vidrio plano. Imaginemos las dos capas y tenemos un tubo de pasta de dientes. Tomamos el tubo de pasta de dientes, vamos al vidrio y lo colocamos entre las dos capas de vidrio y apretamos. ¿Qué ocurrirá con la pasta de dientes? Saldrá ¡flum! Y si miramos desde la parte superior veremos un grande parche plano, ¿correcto? Porque saben que la pasta de dentífrica no puede pasar a través del vidrio porque es sólido. Igual pasa con estas láminas de roca. Si digo que la capa de abajo es blanda y voy y la aprieto, ¡pum!, sale hacia arriba. ¿Cómo puede pasar a través de los otros estratos si esos son roca sólida? ¿Qué debería hacer el barro? Debería extenderse en horizontal, pero no está así. Este salió recto para arriba. Esto nos dice que cuando esto ocurrió las capas fueron todas suaves. Estaban abajo y hubo un terremoto que puso presión sobre las capas y todas ellas se dispararon y formaron las columnas que finalmente se quedaron como las vemos. Así se puede formar solo si son todas suaves. Ahí están así como deberían estar. Si miramos aquí en el Gran Cañón, esta es otra zona interesante. En el Gran Cañón pasa por un área elevada y ahí está el cañón. Pero los ríos no fluyen por encima de las colinas, los ríos fluyen aquí abajo en el valle. Pero es que aquí pasó por la cima. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo pudo pasar que un río estuvo allí encima del monte? Esto no es posible. Así que algo debió haber ocurrido para formar un rasgón y el agua pudo haber pasado y las capas que tenemos aquí indican una gran inundación catastrófica. Así que mirando al Gran Cañón, ¿qué eliminó eso? ¿Ese pequeño río fluyendo sobre la colina? No. Todos estos estratos que estamos viendo debieron haber sido depositados rápidamente. Esta enorme cantidad de material, ¿qué pasó con ella? Fue arrastrada por la corriente, rápido o lento. El Gran Cañón Sion. Miren esto. ¿Alguien estuvo alguna vez en el Gran Cañón? Es genial estar ahí, es magnífico. Caminas por el cañón. Hay que tener cuidado que no venga la inundación, por supuesto. Y al final puedes tocar los dos lados si subes en el cañón. Es magnífico, deberían ir ahí de visita. Y miras a esos cañones y piensas, ¿qué pasó aquí? Aquí estamos en África. Esto fue cuando se formó el nuevo estado de Namibia. Y estamos allá arriba en una región del cañón del Río del Pez. Hermosa erosión presente, marcas de ondas acuáticas otra vez, características acuáticas en todas partes.
Y ahí está este cañón, un bonito cañón en forma de V. No es tan impresionante como el Gran Cañón, pero ya saben que no todos son iguales. Y este es el Orange River Canyon. Aquí está el río formando esta enorme cascada y desemboca en este hermoso cañón. Pueden ver que el cañón tiene forma de V. Un cañón en forma de V. Así que hemos visto el cañón del río del Pez, que está en forma de V, y este cañón que está en forma de V. Los otros cañones en el mundo están en forma de V. Hay que ser muy precavido cuando vas por aquí porque esta cosa que se arrastra es extremadamente peligrosa. Es una cobra amarilla. Miren esto. Este es un remolino de agua. Aquí hay otro. Por lo tanto, aquí hubo algo que eliminó eso cuando era barro suave. O pudo haber ocurrido otra cosa. La ciencia nos dirá, no, lo que sucedió aquí fue una corriente de agua y hubo una piedra dando vueltas y girando y cavó e hizo un hueco. Así que resultó un bonito hueco redondo donde puedes sentarte como este. Algunos son como este, muy arriba en las montañas. ¿Estaba la corriente de agua allá arriba, donde hay estos huecos redondos? ¿O es esta la prueba de una inundación reciente? Aquí está el río Colorado. Aquí se puede ver el cuello de ganso. Se ve que está en forma de V otra vez. Ahí se puede ver muy bonito la forma de V. Y los científicos publicaron en la revista de ciencias un artículo donde dijeron, tenemos un problema. Porque si está en forma de V, entonces el evento tuvo que ser rápido. No pudo haber sido lento porque si es lento, erosiona y deposita. Por lo tanto, todos estos cañones debieron haberse formado instantáneamente, rápidamente. Ese fue rápido y ese lento. Pues, ¿qué lo erosionó? ¿Qué pasó? Este es otro cañón que se formó instantáneamente en un arroyo. Y pueden ver que está también en forma de V. Es reciente y fue erosionado por el agua en los tiempos modernos. Este es el Bryce Canyon. ¿Quién ha estado en el Bryce Canyon? ¡Wow! Deben ir allá. Es un lugar hermoso. Así que subimos en esta región montañosa y vemos esta hermosa zona erosionada. Noten este enorme vacío. Este es un ser humano para comparación de escala. Es fascinante ver lo que sucedió ahí. Todo de por medio simplemente ha desaparecido. Todo entre ellos. La erosión lo ha eliminado todo, dejando estos magníficos monumentos de una actividad acuática. Este es The Monument Valley, el Valle del Monumento. Noten estos montículos que están de pie en este valle. Estas fueron todas capas planas, una encima de otra. ¿Y qué ha eliminado todo entre ellas? ¿Qué dice la ciencia? Millones de años de erosión. Pero en realidad, cuando los miras, es posible que hubo haber sido solo una erosión rápida en vez de millones de años. Ahí están los monumentos. Ahí están. Todo de por medio se ha ido, pero estos montículos tercos se quedaron atrás. Miran a esos dos. Están uno al lado del otro como dos torres de refrigeración en alguna fábrica. Asombroso. Ahí están. Todo lo demás entre ellos ha desaparecido. Millones de años de erosión han lavado todo, pero estos dos son testarudos como dos burros. Ahí están, nosotros no iremos con el resto. ¿Tiene esto algún sentido? ¿O estos dos? Estos son los Navajo Twins, los gemelos Navajo. Y todo entre ellos ha desaparecido. Ahora déjenme llevarles en un área en África. Y esto está en la tierra de Basutu. Y aquí hay una característica interesante. Esto ocurrió en una tormenta de lluvia. Note que la lluvia vino y limpió todo el material, dejando un montículo allí, un montículo ahí, un montículo ahí, otro ahí, otro ahí, otro ahí, unos cuantos por allá y unos por aquí cerca. Y eso es lo que sucedió en una sola tormenta de lluvia. Ahora, ¿por qué estos están todavía ahí, los montículos, y todo lo demás se ha ido? Imagínense eso. Viene el agua llevando el suelo, cavando esos canales, quitando el barro, y luego de repente la lluvia se detiene y ¿qué ocurre? El agua se va
Y antes de que todo pudiera ser llevado, se seca y quedan esos montículos. ¿No es eso exactamente como en el Valle del Monumento? ¿Sí o no? Es exactamente igual, pero a escala pequeña. Es un pequeño cañón formado en una sola tormenta de lluvia. Aquí hay otro, noten la forma de V. Y exactamente igual. Esta es un área hermosa. Este es el Cederberg. Y aquí la montaña está cortada en columnas. Puedes literalmente meterte en una de esas columnas y caminar por dentro de la montaña. Espectacular. Cuando llegas ahí es como una catedral, con enormes arcos suspendidos sobre ti, como este, y puedes caminar por esta zona por debajo de esos arcos y puedes ver las capas de barro, uno, dos, enormes capas depositadas, una encima de la otra, con esas superficies planas entre ellas. Y mirando abajo, estas endijas, puedes ver ahí hay una persona andando, puedes ver directamente a través de ellos y caminas literalmente por dentro de esta montaña. ¿Qué produjo eso? No hay río fluyendo por ahí actualmente. Ya sea millones de años han quitado esta área o esto ocurrió rápidamente y esta es una reliquia. También en estas montañas tenemos estas características. Esto está al reverso. Ahí obviamente hemos visto las endijas, he pensado desde arriba hacia la base, pero aquí tenemos algo diferente. Si miramos atentamente podemos ver que esta montaña está apoyada sobre pilares. ¿Pueden verlo? Ahí está también. La montaña literalmente está sentada sobre columnas. Básicamente lo que haces ahí no es caminar en una grieta encima de la montaña. Ahora estás caminando por debajo de la montaña, pasando por una capilla de pilares. Se llama Town Hall, porque tiene todos esos pilares. Eso es extraño. No hay ningún río o nada ahí. ¿Qué se llevó? ¿Cómo ocurrió eso? Tenemos estos enormes bloques de montaña estando sobre pilares. Y todo de por medio fue eliminado. Y ahora puedes pasar por dentro de la montaña. Imagínense eso. Imagínense que tenemos estas enormes capas de barro, una encima de la otra, cubiertas con agua, y de repente esta agua se escurre porque se forma la cuenca del océano y el continente se levanta y esta enorme extensión de agua cava canales y según baja el nivel del océano, el nivel del agua ¿qué hace? Baja dramáticamente. Así es que los montículos de barro se alzan encima del nivel del agua según la línea de flotación disminuye rápidamente y las corrientes de agua fluyen rápidamente hacia abajo, tan rápidamente que comienzan a hacer que a estos montículos erosionarlos, cavar canales entre ellos y por debajo de ellos, cavar canales por todas partes a través de ellos y resultan todos estos pilares y esos enormes bloques de barro estando sobre ellos y luego antes de que todo sea lavado por el agua y todo colapse, ¿qué sucede? El agua se ha ido y luego se seca y tenemos una montaña entera estando sobre pilares. Así que si miramos por el borde, por donde esta agua ha fluido, vemos enormes bloques de roca estando como esta. Pero noten esto, la erosión está en la base por aquí. No hay río fluyendo aquí. La erosión está en la base. Es como si algo lavó las márgenes y lavó por aquí con niveles de agua bajos corriendo por aquí, lavando por la base, por la parte inferior, y lo habría llevado completo. Pero entonces, ¿qué sucedió? El agua se acabó y este se quedó así. Y así es como podemos explicar las formaciones como esta. Cuando tenemos estas reliquias y todo entre ellas desaparecido. Así es como podemos explicar las estructuras asombrosas de rocas que encontramos en Zimbabue, por ejemplo. Bien, así es como podemos explicar estas características maravillosas, donde tenemos estas rocas que parecen balanceándose, una encima de otra, y uno se pregunta cómo llegaron aquí. Pero si esa fuera en realidad una reliquia de enormes capas que estaban ahí y todo fue arrasado por la corriente, y antes de que todo eso se derriba, el agua se terminó, eso explicaría las rocas de Ayers en Australia. Ahora solo queda un problema. La ciencia dice que todo eso está bien correcto, pero hay un problema. Seguramente hará falta millones de años para que estas capas sean transformadas en roca sólida.
Bien, vamos a ver algo interesante. Tenemos aquí una cazuela de cerámica y una botella encajonada en piedra sólida que viene del buque de Su Majestad Birkenhead, que se hundió en el Danger Point, el punto peligroso, en 1852. Así que básicamente tenemos dos elecciones. O esta botella tiene millones de años de edad, o esta roca no tiene millones de años de edad. Pero sabemos qué edad tiene la botella, así que sabemos que debió haberse formado rápidamente. Aquí hay una campana, la campana de un barco, encajonada en roca sólida. Así que tenemos otra vez dos alternativas. Creer que la campana tiene millones de años de edad o que esa roca no tiene millones de años de edad. Estalactitas y estalagmitas. ¿Quién ha estado en una caverna grande en algún lado del país? ¿Qué les van a contar? ¿Cuántos años tienen estas estalactitas y estalagmitas? Les dirán que tienen millones de años de edad. ¿Es esto correcto? Bien, pues aquí tenemos algunas estalactitas que se formaron cuando el agua fue bombeada en esta área y crecieron delante de sus ojos, porque el agua era muy rica en carbonato de calcio y así resultó eso. Y aquí hay una, o muchas de ellas, y vemos dos personas allá abajo. Estos son mineros. Esta es una mina y fue cerrada por unos 30 años, y estas son estalagmitas y estalactitas en esta mina. Pero tenemos que asumir que esta mina tiene millones de años de edad, o que estas estalactitas y estalagmitas no tardaron tanto tiempo en formarse. ¿Cuál de ellos va a ser? Sabemos que esta es una mina y esto se formó en 30 años, y eso es lo que vemos hoy. De hecho, hay un puente por debajo del cual tengo que pasar cuando voy a trabajar en mi país, y bajo este puente cuelgan unas hermosas estalactitas así de largas. Cada vez que paso por debajo de este puente me maravillo. ¡Wow! ¿Quién construyó este puente por aquí hace millones de años? Así es que una imagen realmente transmite 1000 palabras. Queda una última esperanza, y esa es las piedras preciosas. Seguramente tardan mucho tiempo en formarse. Esta es malaquita. La malaquita es una piedra semipreciosa que encontramos en África. Es una piedra ritual. Es usada por los hechiceros y tiene connotaciones mágicas para ellos. Es una piedra verde hermosa y se forma en Zaire, el antiguo Congo, y hay minas ahí donde estas piedras son excavadas. Se forman como columnas, como esto, y son básicamente como las estalactitas y las estalagmitas, y se forman cuando los elementos adecuados están en la roca. Son muy caras, y aquí hay una pieza que fue enviada a los Estados Unidos desde África, y en el transporte se rompió. Una pieza como esta tiene unos 12 centímetros, no es muy grande. Una piedra como esta costará alrededor de $26,000 americanos. Estas son cosas caras. Así que cuando se rompió, la devolvieron. Y ahora la tenía el distribuidor y me llamó y dijo, ven aquí que tengo un desastre. Ven y mira eso. Así que me fui y ahí había un alambre. ¿Lo pueden ver? Saliendo de la roca. Y le dije al distribuidor, oye, tenemos un alambre aquí dentro. Eso es muy extraño. ¿Te importaría si tomo tu roca de $26,000 y la rompo? Él literalmente se echó a llorar, literalmente. Eso es mucho dinero, ya saben. Pero la tomamos y lo hemos roto. ¿Y adivinen qué? ¿Qué ven ahí dentro? Bien, déjenme ir un poco más cerca. ¿Qué se ve ahí? Es otro alambre. Y si miras el material, es malaquita. No hay truco aquí. Esta es una malaquita perfecta. Así que ahora tenemos una opción. Hay un alambre por aquí, y esto nos dice que el alambre ha estado ahí por millones y millones de años. O hay otra opción. Los mineros podrían haberse dado cuenta de que si colocan un par de alambres por el suelo y dejan escurrirse sobre el material, el agua, esta actuaría como un centro para la formación rápida y la piedra se formaría rápidamente. Así es que yo le dije al distribuidor, wow, ¿de dónde conseguiste esta piedra? Y él dijo, la compré en Zaire. Y yo dije, eso es increíble, ¿puedes comprar otra? Y él dijo, no, ya no tienen.
Dije, hey, esta es una oportunidad única en la vida, ¿eh? Llámelos por teléfono. Pregúntalos si puedes comandar algunas más. Y él dijo, pero ya no tiene ninguna. Yo dije, bien, pregúntalos cuánto tardarán en tener otras. Así que él les llamó por teléfono y les preguntó cuándo podría comprar más malaquita y le dijeron que ya no tienen. Y él dijo, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para recibir otro pedido? Ellos dijeron, ¿cuán grande la quiere? Esta es una pregunta fascinante, ¿no creen? ¿Cuán grande la quieres? ¿Qué dimensión quieres que tenga para encontrarla en la mina? Y bien, le dije, bueno, el mismo tamaño, el mismo tamaño. Así es que él le dijo, bueno, unos 12 por 12 centímetros. Y lo pensaron un poco y después de un rato le dijeron, probablemente vamos a encontrar unas en las próximas 3 meses. Entonces, ¿cuánto tiempo toma para formarse estas rocas? 3 meses. Así que necesitamos millones y millones de años para todas estas características. La Biblia dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, aún su eterno poder y divinidad, así que no tienen excusa. Entonces, básicamente, si vas y miras allá afuera, puedes ver cosas que te podrían decir que es posible que la Biblia no sea tan mala después de todo. Esta es la esencia de este texto. Hemos mirado algunas de las características, hemos visto la cuestión del tiempo, hemos considerado la cosmología, hemos echado una mirada a los planetas, a las estrellas y todas las teorías que se refieren a de dónde vino todo esto en términos de todas estas cosas, pero no hemos mirado en detalle si esta inundación, este diluvio fue realmente universal. Ese es un problema. ¿Comprenden? La ciencia está dispuesta a mirar una parte de las pruebas que encuentran y decir, bueno, estamos atrapados. Admitimos que hay un problema, pero reconoceremos solamente catástrofes locales. Vamos a decir que sí, hay una posibilidad que esa característica allí se formó durante una catástrofe local y que aquella por allá se formó durante una catástrofe local. Pero un diluvio universal, olvídalo. ¿Por qué? Porque es imperativo, y piensen en esto, ¿por qué es imperativo para la ciencia negar una inundación universal? ¿Por qué? Les diré yo por qué. Porque si ha existido una inundación universal en algún momento dado en el pasado no tan lejano, que eliminó toda la vida en el planeta, y luego se terminó, y tú quieres permanecer como evolucionista, ¿qué tendrías que hacerle a la evolución de ese punto en adelante? Tendrías que iniciarla otra vez completamente. ¿Me comprenden? Así que es imposible para la ciencia moderna aceptar una inundación universal. Imposible. Si hubo un diluvio universal, gran problema. Entonces la continuidad del registro geológico y todos sus fósiles sería interrumpido, cortado, y tendrás que empezar todo de nuevo. Y eso es inconcebible. Así que quédense cerca para la siguiente conferencia, mientras tomemos un breve descanso, y luego vamos a considerar la posibilidad de una inundación universal versus la ciencia que dice no a la inundación universal. De hecho, la ciencia no puede aceptar una inundación universal. Eso puede ser interesante. Quédense para escuchar, porque a esto es a lo que sus niños están expuestos cada día en sus escuelas, en sus televisores, en los museos donde van. Y ya es tiempo para que ustedes miren la otra cara de la historia a fin de poder hacer una elección inteligente. Sin los dos lados no hay elección. Todo lo que quiero hacer es exponerles las evidencias para que ustedes las puedan ridiculizar o las puedan aceptar según su deseo. Gracias por escuchar.